Todos tenemos en la cabeza esa imagen, ¿verdad? La de 300 guerreros perfectos con sus abdominales de acero defendiendo la libertad en las Termópilas. Es la leyenda que conocemos. Pero, ¿y si la realidad fuera mucho más compleja? Y sobre todo, muchísimo más aterradora. Claro, esta es la imagen, la del baluarte de Grecia, los guerreros definitivos, los que se plantaron frente a la tiranía para defender el mundo libre, o sea, la pura encarnación del sacrificio, la disciplina, el honor. Una imagen potentísima que ha llegado hasta nuestros días. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Y si todo eso, esa imagen tan heroica, fuera solo la fachada de algo bastante más siniestro? Pensemos por un momento. ¿Y si esa sociedad que tanto admiramos por su fuerza fuera en realidad una especie de culto militar que acabó devorándose a sí mismo? Bueno, pues hoy vamos a levantar esa cortina. Vamos a ver qué hay detrás del mito espartano. A ver, ¿cómo se creaba un espartano? Pues todo empezaba con una palabra, la agogé. Y esto es tremendo. A los 7 años, un niño dejaba de ser de su familia. Así, de golpe. Pasaba a ser, literalmente, propiedad del Estado. Y ahí empezaba un proceso diseñado para una sola cosa: quitarle toda su humanidad para convertirlo en un arma. Y la lógica que había detrás de la agogé era de una crueldad que asusta. Por ejemplo, les quitaban la comida a propósito. ¿Para qué? Para obligarles a robar. Pero aquí viene lo más retorcido de todo. No te castigaban por robar, te castigaban si te pillaban. O sea, el delito era la torpeza. La lección era muy clara. Sé más listo que nadie, que no te vean, que no te oigan, y cuando actúes, sé letal. Y que nadie piense que esto era cosa de un par de años. No. Este camino era para toda la vida. Desde que eran críos hasta la adolescencia, cada fase del entrenamiento estaba pensada para machacar el cuerpo y el espíritu, usando el dolor y el miedo como herramientas. Pero la graduación, por así llamarla, el examen final para los mejores, bueno, eso era directamente material de pesadilla. Hablamos de la cripteia. A ver, intentemos visualizar esto. Los tíos más prometedores, los que sobrevivían a la agogé, eran enviados al campo. ¿Con qué? Con una simple daga. Y su misión era cazar y asesinar hilotas, que eran los esclavos de Esparta. Y ojo, el objetivo no era solo matar, era sembrar el pánico, un terror constante para que esa enorme población de esclavos ni se atreviera a levantar la cabeza. Esa era la prueba de que estabas listo para la guerra. Entonces, ¿qué salía de todo este sistema tan salvaje? Pues curiosamente no salía un superhéroe individual, un Rambo de la antigüedad, no. Salía algo mucho más peligroso. Una pieza perfecta, un engranaje para una máquina de matar, la falange. Porque ahí estaba el secreto. El poder de Esparta no era un guerrero, eran todos actuando como si fueran uno solo, un muro de escudos y lanzas. Hay un detalle que lo explica todo, que define su filosofía a la perfección. Fijaos, si en batalla perdías tu casco, era una vergüenza personal, un fallo tuyo. Pero, ¿perder el escudo? Eso era el peor crimen imaginable. ¿Y por qué? Porque tu escudo no era para ti. Tu escudo protegía al compañero de tu izquierda. Así que, si lo soltabas, no te estabas poniendo en peligro a ti. Estabas dejando un hueco en el muro, estabas traicionando a toda la falange. El grupo por encima de todo. Siempre. Y fue precisamente esa mentalidad de ser todos a una lo que les llevó a su momento más icónico, las Termópilas. Allí lucharon por Grecia, sí, pero sobre todo lucharon por la gloria eterna, para que sus nombres no se olvidaran jamás. Y lo consiguieron, desde luego. Pero la gran ironía es que mientras ellos alcanzaban la inmortalidad en el campo de batalla, su propia ciudad, Esparta, ya se estaba pudriendo por dentro. Es que el sistema espartano era como una espada de cristal, perfecto para su único propósito, que era crear soldados, pero con un defecto garrafal. Era increíblemente frágil, demasiado rígido. Su obsesión total y absoluta con la guerra hizo que fuera incapaz de adaptarse a cualquier otra cosa. Y aquí llegamos al que quizás fue su mayor problema, una auténtica bomba de relojería demográfica. Pensemos en la proporción: por cada ciudadano espartano había unos 7 hilotas, 7 esclavos, 7-1. Su obsesión por la pureza de sus guerreros hacía que cada vez hubiera menos y menos ciudadanos, así que vivían con un miedo constante, aterrados, ante la idea de que esa masa de esclavos se levantara contra ellos. Y con razón. Al final, su gran fortaleza fue su perdición. Esa estructura social que no podía cambiar, ese pánico a los esclavos, el hecho de que cada vez eran menos, y sobre todo, esa incapacidad para evolucionar, todo eso fue su sentencia de muerte.
Lo más curioso es que Esparta no fue conquistada por un enemigo superior. No, se derrumbó sola, aplastada por el peso de su propio sistema. Y el final fue casi humillante. De ser la potencia más temida de Grecia, Esparta pasó a ser, bueno, una especie de parque temático. En serio, en tiempos de los romanos, los turistas iban a Esparta para ver los espectáculos de flagelación de los jóvenes. Era como ir al circo. Aquel fuego que representaba a Leónidas se había apagado por completo. Solo quedaban las cenizas como un triste recuerdo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la lección? Por un lado, Esparta es la prueba de hasta dónde pueden llegar la disciplina y el sacrificio humano. Demuestra que es posible, sí, construir una sociedad que parece haber vencido al miedo. Pero por otro lado, nos deja una advertencia muy potente. Nos enseña que esa misma presión que puede forjar a un héroe, también puede crear un monstruo. El legado de Esparta no está en sus ruinas, porque apenas dejaron nada en pie. Su verdadero legado es una idea y un aviso. Un aviso sobre lo increíblemente fina que es la línea entre la grandeza y la barbarie. Y al final, la pregunta flota en el aire. Y es una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Mereció la pena? ¿Fueron los espartanos los dueños de su glorioso destino? ¿O fueron en realidad las primeras víctimas de su propia máquina de guerra? Un sistema que exigía un precio altísimo por la victoria. La respuesta probablemente sigue ahí, enterrada entre las cenizas de su increíble y aterrador mundo.